La segunda parte de la jornada matutina de hoy, como dijimos al principio, está destinada ya al impacto, no sobre la sociedad en general, como hemos visto en la encuesta, sino ya al impacto del juego directamente sobre las personas y además en el aspecto, por decirlo así, más grave, que es cuando ya se constituye una adicción, una enfermedad. Contamos con nosotros para hablar sobre esta cuestión con uno de los más prestigiosos expertos por su dedicación médica hacia las adicciones, entre las que se encuentra la ludopatía. El doctor Jerónimo Saiz, que fue premio extraordinario de la licenciatura en medicina en los años en que acabó la licenciatura, en el año 71, es actualmente el catedrático de psiquiatría de la Universidad de Alcalá de Henares y el jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal, también de Alcalá. No me voy a detener en su amplísimo currículo, porque yo creo que con estas dos pinceladas basta, desde que sale de la facultad como estudiante brillantísimo hasta que ocupa dentro de la universidad pues el techo, que es la cátedra, y la jefatura, en el caso de los médicos, pues la jefatura del servicio de un hospital. Y su dedicación, podría haber sido otra, pero es una dedicación hacia las adicciones, entre las que está la ludopatía, y sobre ello ha escrito y sobre ello ha estudiado, y por eso le agradecemos muy sinceramente que venga a hablar de una manera científica y técnica, no de una manera superficial y periodística, como a veces estos temas se tratan, sobre una enfermedad. La actividad de juego tiene lados positivos, como ludens, pero tiene lados negativos, como estos. Yo siempre he sido muy partidario de que para hablar de los temas serios, utilizar personas serias. Y esto es evidente. Esto es evidente porque es una tragedia, naturalmente, la ludopatía a título personal, es una preocupación para las administraciones públicas, y el acercamiento a la cuestión pues tiene que ponerse en muy buenas manos. Y yo creo que hemos acertado en esta elección. Vamos, por esa misma razón, después de su exposición, si hay preguntas, las vamos a hacer ahora, no las dejaremos para la mesa redonda por la tarde. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a los organizadores por haberme invitado a estar aquí. Muchas gracias por la amable presentación, y voy a tratar en los minutos siguientes de darles alguna información sobre este problema que nosotros pues efectivamente llevamos muchos años intentando comprender y por supuesto resolver, que es el de la ludopatía. Yo en otras conferencias, que he dado muchas a lo largo de los años, pues introduzco una parte sobre la historia del juego, también un poco sobre algunos antecedentes literarios, y aquí he decidido quitar todo eso, puesto que hay otras intervenciones, y realmente me he restringido al tema sobre el cual pues tengo que hablar, que es el del juego no responsable, al que también pues podemos denominar con estos otros nombres, ludopatía, que es un término que es curioso el recordar cómo surge. Empezamos a meternos en los temas de juego pues unos pocos profesionales allá pues por los años 80, primeros años 80, y recuperamos un artículo escrito por un colega chileno que le había denominado al trastorno, que ya había sido reconocido por la Asociación Psiquiátrica de los Estados Unidos de América,
le había llamado ludomanía, un poco pues a semejanza con la raíz latina del término y con otras adicciones que tienen esta terminología. Los americanos le llamaban juego patológico porque en inglés, como después veremos, hay varias palabras para la conducta de juego, y una es gambling, que describe muy bien la conducta de los juegos de apuestas, y lo habíamos traducido en castellano como juego patológico, pero esto quedaba pobre. Y entonces, en una transmisión de la idea de llamarle ludomanía, como este colega chileno había propuesto, hicimos una rueda de prensa con un colega de Córdoba, y su secretaria, al pasar el papel de la nota de prensa, se equivocó. En vez de poner ludomanía, puso ludopatía, y ahí está. Está en la clasificación de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, en su versión española. Y es un término, además, que ha hecho fortuna. Muchas veces los medios de comunicación tienen en eso una potencia extraordinaria, y se ve que gusta, ¿no? Bien. Entonces, pues como vemos, podemos hablar de ludopatía, y así vamos a hablar la mayor parte del tiempo, y también hay un abanico de conductas relacionadas. Dentro de ellas está el uso excesivo, el uso problemático de los juegos, y sobre todo de los juegos de azar con premio. Cuando hablamos de una adicción, que es de lo que estamos hablando en la ludopatía, estamos hablando de una serie de características. La pérdida de control es fundamental, la dependencia psicológica que esto crea en el sujeto con la anulación de otros de sus campos de interés y de sus motivaciones, la pérdida, por tanto, de interés por otras actividades, incluso por actividades gratificantes, y una interferencia severa en la vida cotidiana y en el desarrollo del sujeto. Hay muchas definiciones de adicción, y además el término de adicción se ha expandido de tal manera que no queda restringido a las clásicas adicciones tóxicas, como son el alcoholismo, el consumo de distintas drogas, sino que hay una serie de adicciones comportamentales. Y hablando de ese tipo de adicciones comportamentales, entre las que estaría incluido el juego, pues les he traído alguna definición. Tendencia imperiosa de la persona que pierde su capacidad de dominio. Y esto puede suceder con drogas, puede suceder con el uso de determinados objetos. Aquí habla de computadoras, televisión, celulares. También la repetición de actividades y actividades dañinas para sí mismo o para los demás. Luego veremos que no está tan claro que la adicción, por ejemplo, a la televisión como tal esté reconocida por los expertos. También se habla de una conducta persistente. Tenemos de nuevo ese criterio de la reiteración, la compulsión. El sujeto pierde el control voluntario, es decir, hay algo que va más allá, es un impulso que no se puede resistir, lo cual no quiere decir que quede fuera de la responsabilidad o de la voluntad. Incrementa la frecuencia, cantidad de la actividad a medida que pasa el tiempo. Es decir, esta actividad acaba siendo tan importante para el sujeto que centra toda su vida. Empieza a pensar en cómo conseguir dinero para seguir jugando, recuperar las pérdidas, cómo jugar, de qué manera esconder todos los problemas que se le han creado, etc. Una persona que ha estudiado mucho el problema de la adicción al juego y también de otras adicciones de conducta es el profesor Etxeburua, que es catedrático de psicología de la Universidad del País Vasco y ha escrito varios manuales, técnicas de tratamiento psicológico, y es, desde mi punto de vista, una de las personas más relevantes por sus publicaciones nacionales e internacionales en torno al tema de la ludopatía desde la perspectiva psicológica. Y nos dice Enrique Etxeburua que ciertos comportamientos normales, y verán que he subrayado lo de normal. ¿Por qué? Pues porque el juego es en sí una actividad normal. O sea, sería absurdo un poco imitar lo que ponen las cajetillas de tabaco. Fumar es peligroso para la salud. No podríamos poner en una sala de juego, en un casino, jugar es peligroso para la salud, porque realmente no lo es. O sea, es peligroso para estas personas que están predispuestas, que son vulnerables. Entonces estas actividades pueden entrar en un uso patológico, una manera no saludable, frecuencia, intensidad, cantidad de tiempo y pérdidas económicas. Y también la interferencia con los vínculos familiares, sociales y laborales de la persona. Hablábamos antes de que la palabra juego en castellano
tiene muchos significados. Concretamente, en la edición número 22 del Diccionario de la Real Academia Española hay hasta 14 acepciones diferentes, y son diferentes de verdad, que van desde el juego que hacen las bisagras en una puerta, hasta el juego de ruedas de un coche, hasta los juegos de canicas de los niños, y también a los juegos de azar y apuestas, que en el castellano más antiguo, en el código yo creo de Alfonso X, ya se nombraban así, se llamaban juegos de envite, que son aquellos en los que se apuesta dinero. Y también, pues como ven, pues hay una acepción global del juego que queda bien también para los juegos de azar, que sería el ejercicio sometido a reglas en el cual se gana o se pierde, pero también en ese sentido es un juego el ajedrez, el tenis, el fútbol. ¿Qué es importante de un juego? Pues que pueda llegar a producir adicción. Y realmente, salvo casos extremadamente anecdóticos, no todos los juegos producen adicción, sino que está ligada a la capacidad adictiva el que se obtenga un premio económico. Premio fundamentalmente en metálico, pero bueno, también hay premios indirectos, pues el sorteo del oro de la Cruz Roja o otras cosas, ¿no? También es adictivo el periodo de tiempo que transcurre entre la realización de la apuesta y el premio. De tal forma que si este periodo de tiempo es muy corto, la capacidad adictiva es mayor. En este sentido, los juegos diferidos, como puede ser pues la lotería, que se va a sortear varios días más tarde, o este tipo de apuestas, son menos adictivos. Y también están pues la capacidad de refuerzo que la propia estructura del juego puede tener. En este sentido, las máquinas recreativas con premio o máquinas tragaperras pues han sido diseñadas por expertos y evidentemente pues tienen su capacidad para producir en el jugador un refuerzo de su conducta, bien a través de nuevos premios, bien a través de pequeños premios que se repiten, bien a través de las sintonías automáticas y juegos de luces que las propias máquinas tienen, o bien a través de la ilusión de control, que suele ser un factor muy importante para los ludópatas. Esta es una clasificación de adicciones según, digamos, los últimos aficionados a meterse en estos temas. La verdad es que esta clasificación no la daría por buena ninguna de las organizaciones internacionales, Organización Mundial de la Salud, Asociación Psiquiátrica o Psicológica Americana, pero se están manejando y cada vez más vemos en los medios de comunicación hablar de la adicción a las compras, de la adicción a la comida, de la adicción al trabajo, al sexo, a Internet, al teléfono móvil. En sentido estricto, para los psiquiatras, tales adicciones no existen. Podrá haber un uso patológico, un uso excesivo, un uso abusivo. Solo el juego, la ludopatía, está reconocida como una adicción sin sustancia, lo cual a nosotros desde un primer momento, y esto ya se lo contaré cuando les cuente la historia de por qué nosotros estamos muy dedicados a esta enfermedad, nos pareció que era un modelo muy interesante para poder hacer investigación básica en personas que no están afectadas por la química que los tóxicos introducen en el organismo. Hasta los tóxicos que en poco la opinión general no son peligrosos, son muy peligrosos. Pues el cannabis, no digamos nada, el éxtasis y los derivados de las anfetaminas, por supuesto el éxtasis líquido, son sustancias químicas tremendamente peligrosas. En muchas de ellas se ha demostrado daño neuronal directo por las sustancias y en la mayoría se producen cambios en la función del sistema nervioso que hace muy difícil, una vez que ese agente externo se ha introducido en el organismo, poder estudiar qué alteraciones básicas son las que posibilitan la aparición del problema. Dicho de otra manera, a nosotros nos pareció muy interesante que personas aparentemente bien integradas, aparentemente sanas, aparentemente equilibradas, de repente se cruza en su vida una máquina tragaperras o un bingo o una mesa de póker y a partir de ahí entran en una espiral de autodestrucción que puede acabar en la muerte, en el suicidio. Y pensamos que estas personas son distintas de las demás, tienen alguna predisposición
y pensamos que esa predisposición se puede llegar a identificar y de esta manera prevenir e incluso tratar. Y eso ha sido un poco el motor de nuestra investigación a lo largo de los últimos 26 años. Estos son algunos datos sobre la ludopatía. Yo muchas veces bromeo cuando me hacen alguna entrevista, pues en medios de comunicación, y les digo que si fuera verdad todos los porcentajes de incidencia que escuchamos en la televisión y fuéramos sumando, es que no habría personas sanas. Sería mucho... Es más, tendríamos que padecer todos varias enfermedades. Y bueno, yo creo que muchas veces esto sucede con los porcentajes que se manejan, pues que uno oye que la fibromialgia tiene, pues no sé, una incidencia del 20% y tal. Estas cifras que ven ustedes aquí, 2-3%, están basadas en estimaciones. Es difícil hacer epidemiología de la ludopatía. Primero porque los ludópatas no se confiesan ludópatas y hay que tener medios de contraste para poder verificarlo, pero también porque hay un límite bastante borroso entre lo que puede ser la conducta de juego excesivo, de juego peligroso o juego problemático y lo que puede ser la ludopatía propiamente dicha. De los jugadores patológicos en España, la parte más importante, la parte mayoritaria, son consumidores de máquinas recreativas, 80% aproximadamente. Luego la proporción hombres-mujeres, aquí se dice 5-3, en nuestra propia estadística, en nuestros enfermos, es 4-1, y un poco en el conjunto de las personas que buscan tratamiento llega a ser 10-1. Hay varias razones para ello. Una es que pues, la repercusión económica todavía de los gastos y de la merma de los ingresos que el varón aporta a la familia es más sensible que los de la mujer. Esto cada vez menos, afortunadamente, pero todavía influye. Y luego hay otro factor, que es que en la ludopatía femenina hay un sentimiento muy grande de culpa y de vergüenza. Entonces se oculta el problema y rara vez, hasta que ya no se ha tocado realmente fondo, se busca ayuda. Afecta a todas las edades y clases sociales, aunque nos preocupa que está aumentando el número de adolescentes. Quizá hay también una explicación histórica en esto, ya que, como saben, en tiempos de la dictadura el juego, prácticamente las formas más adictivas, estuvo prohibido, aunque existían juegos ilegales, y ahora ya tenemos la generación de los que han nacido dentro de la permisividad en este sentido. ¿Cuáles son los problemas que se asocian a la ludopatía? Pues una cantidad de problemas muy considerable. En el terreno personal hay lo que llamamos comorbilidad, es decir, que a una enfermedad se asocian otras. Y dentro de esta comorbilidad pues está el alcoholismo, la depresión, la ansiedad, trastornos psicosomáticos. Por ejemplo, nosotros en nuestra muestra hemos visto un aumento de distintas problemáticas de salud, entre ellas pues problemas coronarios, problemas digestivos. Y luego están los trastornos de personalidad, que muchas veces son un factor añadido, en el que cuando predominan los trastornos de personalidad, más bien el diagnóstico de ludopatía debería pues, considerarse secundario, pero que muchas veces se mezcla. Esto conduce a un grave daño del núcleo familiar. El ludópata va buscando justificar su conducta y entra en una escalada pues, de mentiras, mentiras que se acaba creyendo, mentiras que crean nuevos compromisos, y esto pues rompe la confianza en la persona, deteriora su dignidad, se producen pues separaciones con muchísima frecuencia y lo que es más grave, pues toda la familia se perjudica por la conducta de juego. En el terreno social, el ludópata restringe sus vías de comunicación, restringe pues también sus realizaciones en materia social, y esto trae consigo el que se encuentra aislado socialmente y pierde la confianza de amigos y conocidos. En el terreno laboral, pues muchas veces se producen ausencias, muchas veces se producen hurtos, que el ludópata justifica en el sentido de que coge algo de dinero para jugárselo en la confianza plena de que va a ganar y no va a pasar nada. Pero esto luego no ocurre, y nosotros pues a lo largo de tantos años hemos tratado pues desde jueces que se habían gastado las fianzas que estaban depositadas en el juzgado, hasta párrocos que rompían los cepillos de la iglesia para
cruzar y meterse en el bingo. También existe bastante ludopatía en las personas mayores por aburrimiento, a veces por factores orgánicos. Por ejemplo, sabemos hoy que la enfermedad de Parkinson se asocia con mayor incidencia de ludopatía. Pues bien, esta persona, que era una mujer mayor, me contaba que cuando salía a la compra con una cantidad modesta de dinero era incapaz de no parar en el bar y meter las monedas en la máquina, con lo cual tenía que ir al mercado a pedir en los puestos cuando cerraban todo lo que iban a tirar, de tal manera que en su casa se comía la fruta estropeada, el pescado pasado de fecha, y esto un día detrás de otro. Y verdaderamente es patético, por no hablar de un rincón que había en la casa de campo, que no sé si lo seguirá viendo, a lo mejor sí, que llamaban, en personas que ejercen la prostitución, el de las bingueras. En fin, como ven, un asunto realmente muy serio. Quedaban los problemas legales, pues evidentemente muchas de estas cosas pues acaban en los tribunales y hay sentencias firmes. Pues, por ejemplo, un empleado de un banco de una localidad de la provincia de Guadalajara de menos de 10.000 habitantes llegó a estafar a este banco más de 1.000 millones de pesetas y cumplió condena. Ahora, pues a veces los jueces ponen condenas que se pueden, me perdonarán que no sepa bien los términos técnicos, pero lo que nos mandan es que esa persona que está condenada por un delito en relación con el juego, en vez de cumplir la condena, a lo que le obligan es a una especie de tratamiento obligatorio en nuestro programa de tratamiento. Y esto cada vez lo estamos viendo más. Bueno, y a partir de aquí les voy a hablar, no quiero extenderme mucho. Si termino 1:30, ¿así está bien? Sí. El tema que a continuación voy a tratar es un poco la experiencia de nuestro grupo con la ludopatía en la investigación y en el tratamiento. Entonces, ¿cómo empezó? Pues nosotros abrimos un servicio de psiquiatría en el Hospital Ramón y Cajal en el año 1978. Y en el año 1980 la Asociación Psiquiátrica Americana había reconocido como diagnóstico psiquiátrico el juego patológico. Y en el año 81 ya nosotros en el hospital iniciamos este programa monográfico de tratamiento que hoy día pues persiste. El programa se basa en una evaluación individualizada de los enfermos, no se pide otra cosa que voluntariedad, no llevamos rígidamente el tema de las áreas, que como saben en los hospitales muchas veces hay una territorialización, sino que cualquiera que tiene tarjeta sanitaria y va allí, sea de donde sea, le atendemos. Nuestro instrumento fundamental es la psicoterapia de grupo centrada en el problema, un poco a semejanza de cómo se utiliza en otras adicciones y en el alcoholismo, y también nos ayudamos de grupos de apoyo a familiares. El apoyo familiar es fundamental en nuestra estructura de tratamiento y en otras ocasiones más raras en recursos farmacológicos complementarios. Después lo veremos con un poco más de detalle. Durante estos años pues hemos hecho mucha investigación basándonos en esa idea de encontrar qué factores biológicos podrían justificar la predisposición y también qué factores psicológicos en el sentido pues de un determinado patrón de carácter o algo que nos pudiera orientar para poder justificar la aparición de la enfermedad. Hemos hecho pues 6 tesis doctorales centradas en el tema de la ludopatía a lo largo de los años y nuestro grupo pues es el que ha publicado muestras de enfermos más numerosas. Muchas veces se discute si hay más ludopatía en España que en otros países y hay estimaciones para hacerlo. A veces vemos un ranking en el que estamos primeros, segundos o terceros, con Reino Unido, Estados Unidos, Filipinas, otros países. Yo creo que todo esto son datos difíciles de afirmar, pero lo que es seguro es que donde más se ha estudiado la ludopatía desde este punto de vista ha sido en España y en concreto por parte de nuestro grupo. Entonces la ludopatía se caracteriza en la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud por la presencia de frecuentes y reiterados episodios de juegos de apuestas, los cuales dominan la vida del enfermo en perjuicio de los valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y familiares del mismo. En nuestra opinión, el porcentaje de población adulta que puede estar afectada es aproximadamente del 0,5 al 2,5%.
También hay que recordar que nuestros diagnósticos no son como los diagnósticos del resto de la medicina. Cuando un médico dice que una persona tiene tuberculosis, eso significa un montón de cosas. Significa que tiene dentro un bacilo que se ha podido observar, que se ha podido aislar, que se ha podido comprobar a qué antibióticos responde y a cuáles no, que sabemos qué lesiones produce en el organismo y las podemos identificar a través de radiografías, ecografías. O si decimos apendicitis, pues también sabemos que eso corresponde con un órgano inflamado, que tiene una infección, que hemos podido ver en los análisis una serie de alteraciones. Nuestros diagnósticos nada tienen que ver con eso. No tenemos ningún medio objetivo para poder descartar ni afirmar ninguno de los diagnósticos que usamos, de tal forma que son una pura convención. Hemos hecho un diccionario de consenso, a eso le hemos llamado clasificación y diagnóstico, y eso nos sirve para entendernos y para progresar en el camino de la ciencia. Pero lógicamente quedan zonas oscuras, zonas de sol y sombra, que no acabamos de poder controlar bien. Entonces, a lo que llamamos trastorno mental, que es un poco el eufemismo por no hablar de enfermedades, son síndromes o patrones de comportamiento que aparecen asociados a malestar, discapacidad o a distintos riesgos, pérdida de la libertad entre ellos, ¿no? Y realmente la ludopatía cumple con todas estas consideraciones. Para llegar al diagnóstico de ludopatía, este diccionario de consenso del cual les hablaba, pues incluye estas características: preocupación por el juego, progresión, que es parecido al fenómeno de tolerancia que se produce con las drogas, hace falta más para conseguir el mismo efecto, fracaso en el control, síntomas de abstinencia, que los ludópatas pueden llegar a tener, aunque no son tan característicos como en las adicciones tóxicas. Se utiliza el juego como escape ante dificultades, malas situaciones. Hay un intento desesperado de recuperar que conduce a más conducta de juego. Se producen engaños para ocultar los problemas, actos ilegales con frecuencia, complicaciones diversas y apuros económicos. Entonces, en la última edición del Manual de Diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría, se pide que por lo menos el ludópata tenga, de esta lista que ven en esta pantalla y en la siguiente, que les voy a mostrar a continuación, por lo menos 4 de estas características. Frecuente preocupación por el juego o por tener dinero para jugar, jugar más dinero o tiempo que el previamente previsto, incrementar el volumen o frecuencia de lo jugado para conseguir la excitación deseada, intranquilidad en caso de no poder jugar, pérdidas reiteradas y reiteración del juego para intentar recuperarlas, repetidos esfuerzos por dejar o reducir el juego, aumento de la conducta de juego ante dificultades, sacrificio de obligaciones para poder jugar, persistencia en el juego a pesar de los problemas que causa y frecuente dependencia múltiple o deslizamiento hacia otras dependencias. Realmente la conducta de los ludópatas muchas veces resulta difícil de justificar racionalmente. Les he dicho que aproximadamente el 80% de los ludópatas se dedican a las máquinas recreativas con premio. Máquinas recreativas que tienen un límite en el premio máximo que dan, las que están en hostelería, que es realmente reducido. Entonces resulta irracional, resulta absurdo que una persona inteligente se ponga una tarde en una de estas máquinas recreativas y se gaste el triple que el premio máximo que esa máquina puede dar. No tiene ningún sentido. Y a veces los ludópatas, cuando están en frío, lo pueden razonar, pero luego caen y caen repetidamente. ¿Por qué? Pues porque se producen en ellos una serie de distorsiones cognitivas, es decir, ellos pues tienen una serie de falsas creencias con respecto al juego. Algunas son generales en todos los jugadores, por ejemplo, acrecentar la importancia de las ganancias. Se acuerdan perfectamente de aquella vez que rompieron la banca y que les ganaron tanto y no sé qué, y olvido inmediato de las pérdidas o minimización de ellas. Y en el caso de las máquinas tragaperras, que como les decía, pues están muy bien diseñadas y tienen capacidad de refuerzo, pues sucede que en cualquier caso la justificación del jugador, bien sea con respecto a lo que él puede hacer, es decir, su capacidad para intervenir en el resultado final de la máquina, o bien sea en su deseo de recuperación y de justificación de haber perdido, eso va
perpetuando su conducta perjudicial y su conducta errónea, y esto es una constante en todos los que nos dedicamos a este tema. Esta diapositiva, que a lo mejor es un poco difícil de ver, la he sacado de internet y es una encuesta hecha entre universitarios con una distancia en el tiempo de 10 años en la que se pregunta por conductas. Anteriormente se preguntaba por tabaco, alcohol y drogas, y en la última se ha preguntado por el juego. Solamente me ha llamado la atención, y está destacado en negrita, la consideración de que cuando a los estudiantes se les pregunta que por qué se han dedicado a jugar, contestan que por vicio, el 20%, mucho más que, por ejemplo, por drogas, que era el 4%. Y también un poco la consideración de que empiezan a jugar sin darse cuenta y luego ya no pueden parar. Más allá del valor que las encuestas puedan tener, esto me sirve para recordar la consideración moral con la que el juego ha sido tratado en muchas sociedades, todavía lo es, pero en tiempos antiguos pues ha habido una connotación moral negativa del juego como pecado. Saben que en algunas religiones, pues por ejemplo en algunas formas del islamismo, está totalmente prohibido cualquier clase de juego de apuestas, y he vuelto a tomar el diccionario de la Real Academia de la Lengua para ver que puede haber factores comunes realmente en las definiciones tanto de enfermedad como de vicio que tengan que ver con la ludopatía, ya que la enfermedad puede ser una pasión dañosa o alteración en lo moral o espiritual, y ya que el vicio puede ser gusto especial o demasiado apetito de una cosa que incita a usarla frecuentemente o con exceso. El número entre paréntesis es el orden que ocupa en la lista de acepciones que el diccionario de la Real Academia, que se lo recomiendo porque es fenomenal, sobre todo para dar charlas y buscar cosas curiosas, y está en internet, se puede obtener sin ninguna restricción, y además no solo está ya la edición 22, sino que está la 23 como avance. Bien, entonces volvemos a nuestra unidad. Se inicia en el año 1981. Nuestro hospital fue concebido en tiempos de la dictadura del general Franco como un centro de especialidades quirúrgicas. Saben ustedes que tiene un apodo, tiene un alias, se llama el Piramidón. Y eso los que son más jóvenes no lo recordarán, pero corresponde al nombre de una medicina que fue muy popular hace 40 años, que era un antitérmico, un medicamento que se utilizaba para los niños para bajarles la fiebre. Pero no es por eso por lo que el hospital tiene ese apodo, sino porque una de las personas que impulsó la construcción y el desarrollo de este hospital muy especial, porque era un centro de superespecialidades quirúrgicas, grandes departamentos, que pretendía atender allí los enfermos de toda España. O sea, justo lo contrario de lo que se ha hecho después, que es poner en toda España departamentos pues, de cardiocirugía, neurocirugía, cardiología infantil, etc. Pues la persona que lo promovía, que ha fallecido ya, que es el marqués de Villaverde, a la sazón yerno de su excelencia el jefe del Estado, pues en una conferencia dijo que este hospital iba a ser la cúspide de la pirámide de la medicina española, y desde entonces se quedó como el Piramidón. Luego la verdad es que se abrió ya en tiempos de la democracia, se modificó su estructura, y uno de los servicios nuevos que entró fue el servicio de psiquiatría. En aquella época no había en los hospitales de la Seguridad Social servicio de psiquiatría. Había algunos hospitales que tenían, pero por razones históricas, por ejemplo los clínicos que pertenecían a la universidad, y en el caso de Madrid el hospital hoy llamado Gregorio Marañón, que al pertenecer a la Diputación englobaba también a la psiquiatría. Pero nuestro hospital fue, junto con el de Bellvitge en Barcelona, el primero en el que hubo psiquiatría en España. Pusimos una guardia de 24 horas, como es natural, y todo esto fue en enero del año 79. Se había legalizado el juego y empezamos a ver en el servicio de urgencias personas que acudían por intentos de suicidio relacionados con el juego. Y a raíz de eso se nos ocurrió montar este programa de tratamiento en el que pone más de 1000 pacientes atendidos. En realidad hay más de 2000 historias. Lo que pasa es que muchos pacientes hacen consultas falsas, en el sentido de que no tienen motivación, pero son coaccionados para acudir por la familia, por la empresa o incluso por el juez, y luego no se mantienen en tratamiento. Como les decía, esto es un poco para situarnos en el contexto que empieza nuestro programa de tratamiento,
porque empezó en febrero del año 1981, que fue justo donde se produjo el intento de golpe de Estado del señor Tejero. Se hacen toda esta serie de actividades, además de la investigación, se evalúa a los pacientes, se hace psicoterapia de grupo, todo esto se hace un día fijo de la semana y algunas veces utilizamos tratamientos y también tratamientos experimentales. Hemos hecho investigación sobre la clínica, sobre aspectos hormonales relacionados con el sistema nervioso, sobre aspectos relacionados con la transmisión nerviosa, sobre genética molecular en los últimos 10 años, que son absolutamente pioneros y muy citados en el resto del ámbito científico, y también en el uso de nuevos tratamientos para esta enfermedad. Esto ha sido objeto de distintas publicaciones y quiero destacar que se ha producido un cambio en el perfil a lo largo de estos 20 y tantos años de los que acuden a buscar tratamiento. Hay más mujeres, hay una evolución más rápida del trastorno. Antes veíamos a enfermos que llevaban 5 o 6 años y habían caído en el hoyo en los últimos años. Era larga la evolución del trastorno, ahora es más corta. El nivel socioeconómico de los que acuden a nuestro medio de tratamiento es medio o medio alto y son enfermos muy graves. Y como ven, el problema más frecuente son las máquinas tragaperras. Y el tipo de juego preferido es diferente en función del sexo, ya que en las mujeres hay un predominio relativo claro del bingo, que gusta menos a los hombres. Con respecto a los juegos que pueden obtenerse a través de Internet, tenemos poca experiencia. Hemos visto algunos casos de jugadores de juegos de casino a través de Internet, pero por ahora no es un problema frecuente entre nosotros. Esta es una estadística de la frecuencia de edad y sexo de los que acuden al programa, en la que, como ven, pues predominan las mujeres entre los 35 y los 50, para los otros grupos de edad predominan los hombres. Estos son algunos de los artículos que nosotros hemos publicado en distintas revistas de psiquiatría, en la revista americana de psiquiatría, American Journal of Psychiatry. Porque tenemos alguna idea propia con respecto a lo que llamamos comorbilidad, que son las enfermedades que acompañan a la ludopatía en sí. Esta ha sido una formulación relativamente original, ya que hay distintas posturas. Hay quien piensa que los ludópatas realmente, si no fueran ludópatas, habrían sido cualquier otra cosa, pues alcohólicos o neuróticos. Es decir, consideran que la ludopatía está ya dentro de una constelación de trastorno mental, por así decirlo. Y nuestra idea es distinta al respecto. Nosotros pensamos que hay una ludopatía que es síntoma de otras enfermedades. Entonces, cuando hablamos de organicidad, pues por ejemplo lo del Parkinson que yo les decía, también pues sabemos que determinados enfermos mentales, por ejemplo, enfermos que tienen esquizofrenia o trastornos maníacos de la fase maníaco-depresiva, o también incluso enfermos con retraso mental leve, pueden jugar, y eso no es lo primario. Lo primario, quiero decir, la ludopatía no es lo primario es lo que produce la ludopatía. En este caso, la ludopatía es un síntoma. También pensamos que hay una patología que se produce como consecuencia de la ludopatía. Y aquí, sobre todo, tenemos que hablar de lo que son trastornos de adaptación. Trastornos de adaptación se llama en psiquiatría aquellas situaciones que se producen cuando los mecanismos de homeostasis, es decir, los mecanismos de poder afrontar y sobrellevar y compensar el estrés, se ven sobrepasados. Entonces las reacciones de adaptación pues son de ansiedad, son de tipo depresivo, y esto es importante, es muy importante porque no olviden que la conducta suicida es un fenómeno frecuente entre los ludópatas graves. Y por último está la comorbilidad que podríamos llamar auténtica, es decir, que uno padece una enfermedad y tiene la mala suerte de a la vez padecer otra. Y dentro de ella están los trastornos de la personalidad y también trastornos variados del control de impulso, más típicamente alcoholismo. Incluso se produce muchas veces en algunas salas de juego una especie de simbiosis morbosa entre el consumo de alcohol y el juego, en el sentido de que se facilita que personas predispuestas puedan tomar alcohol, con ello se desinhiben y juegan más imprudentemente. Estos son algunos de los datos de nuestro grupo.
Por ejemplo, casi 2/3 partes de las muestras cumplían criterios para un diagnóstico además del de ludopatía, la cuarta parte para 2, y como ven, la comorbilidad con trastorno de personalidad, alcoholismo, trastornos de adaptación, depresión o ansiedad era en todo caso elevada. Además, estos ludópatas que tenían otra enfermedad eran más graves en cuanto a sus trastornos emocionales y también en cuanto a su conducta de juego. Y hay una diferencia clara entre hombres y mujeres. En las mujeres predominan los trastornos afectivos como enfermedad asociada y, como dato muy interesante, tenemos un porcentaje elevado de abusos y malos tratos en la infancia, incluso adolescencia y edad adulta. Es decir, que ese sí que es un vínculo causal que parece bastante consistente. Mientras que en los hombres lo que predomina más son los trastornos de personalidad, en muchos casos disociales o antisociales, y el alcoholismo. Bueno, ahora viene una parte espesa de la exposición que yo les voy a aligerar porque, bueno, tiene mucha, digamos, ciencia de la dura, ¿no? Entonces, ¿por qué? Les voy a tratar de justificar el porqué de esta situación. Pues porque la base de toda nuestra actividad mental es el cerebro. El cerebro no es otra cosa que una víscera, un órgano hueco que tiene mucha agua, además, que es muy friable, que casi se le deshace a uno entre las manos, pero que tiene más de 100.000 millones de células, que se llaman neuronas, que establecen más de 1.000 billones con B, pero billones de los de verdad, de los auténticos, no de los americanos, que al parecer se tienen que llamar millardos y no billones, y que establecen toda esa enorme cantidad de conexiones entre sí. Yo siempre hago aquí un recuerdo del mayor y mejor científico que ha tenido la historia de España, que es don Santiago Ramón y Cajal, que además de dar nombre al hospital en el que yo trabajo, fue el descubridor del papel funcional de la neurona. Esta es una neurona dibujada por su mano. Fue un hombre además extraordinariamente polifacético, que entre otras cosas ejerció como psiquiatra en la ciudad de Valencia, y que yo les recomiendo, si tienen interés por las biografías, que lean alguna de don Santiago, que era un tipo extraordinario. Este es un resumen de los resultados de más de 25 años de investigación de nuestro grupo en la ludopatía. Les voy a tratar de hacer un resumen de lo que quieren decir estas palabras, como ven ustedes, a veces un poco complicadas. En el sistema nervioso central, en el cerebro, la comunicación entre neuronas, la transmisión de señales entre neuronas, se efectúa a través de mediadores químicos, sustancias químicas que permiten transmitir una señal de una neurona a otra. Y estas sustancias químicas están bien estudiadas y sobre todo algunas de ellas, como la serotonina, noradrenalina, dopamina, ácido gamma aminobutírico, están muy bien delimitadas, ya que no en todas las células existen todos los neurotransmisores, sino que más bien se agrupan en vías. De tal manera que es posible estudiar a través de diferentes métodos indirectos cuál es el estado funcional de cada uno de los subsistemas de neurotransmisión. Y eso es lo que hemos hecho. Les voy a mostrar muy brevemente algunos resultados, y también en el terreno de la genética le vamos a dedicar un poquito más de atención. Bueno, me lo voy a pasar esto simplemente para decirles algunos ejemplos. ¿Cómo medimos dentro del cerebro cómo funciona la vía serotoninérgica, que es una de las implicadas? Pues lo hacemos sabiendo que la serotonina y las neuronas que activa la serotonina, a su vez, activan mecanismos hormonales. En concreto, en la hipófisis, que es un órgano que está en la base del cerebro, en el hipotálamo, se asienta sobre la silla turca. En la hipófisis se segrega prolactina, hormona de crecimiento, y otra hormona que se llama ACTH. Pues bien, lo que hacemos es dar un estímulo farmacológico o fisiológico a las personas y medir al cabo de un tiempo cuál es la respuesta hormonal que se ha producido. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos en el caso de los ludópatas? Pues en el caso de los ludópatas lo que vemos es que con respecto a la población control no se produce la activación que tendría que haberse producido al estimular en este punto. Como ven, esto es lo normal, aumenta la producción de prolactina y después va a descender. Lejos de eso, en el grupo de ludópatas, lo que sucede
es que baja la producción de prolactina. Es decir, que hay un daño en la actividad del sistema de la serotonina en los ludópatas. Este es un hallazgo publicado por nuestro grupo hace ya 15 años, 16. También se puede estudiar indirectamente una enzima que se llama monoaminoxidasa. Estos son mecanismos de desactivación que la naturaleza tiene de los neurotransmisores cuando ya no son útiles. Cuando bloqueamos uno de estos mecanismos, lo que se produce es mayor disponibilidad de neurotransmisor. Y cuando comparamos ludópatas con controles, una vez más vemos que los ludópatas se comportan como grupo de una manera totalmente diferente. Es decir, tienen más baja actividad de la monoaminoxidasa, lo cual, lógicamente, es una prueba indirecta de que tienen este trastorno en esta parte del metabolismo. Esto, sin embargo, dense cuenta de que no es un marcador biológico como tal, o sea, no nos ayuda a llegar al diagnóstico y no nos ayuda porque esto estadísticamente es cierto, pero también, como verán ustedes, hay personas de control, es decir, normales, sin una enfermedad, que están dentro del grupo bajo y otras con la enfermedad que se salen del esquema. Es decir, que es una verdad estadística, pero no tiene la potencia suficiente como para poder garantizarnos el acierto. Voy a terminar con una referencia a la genética molecular, que es un campo apasionante. De hecho, pues hemos podido llegar en muy poco tiempo a tener todo el genoma humano disponible. Yo, por cierto, soy muy aficionado a la genética. Escribí un libro de genética en una fecha no muy atrasada, en el año 98. Y en el año 98 yo escribí en ese libro de genética, que por cierto iba de coautor con un genetista, que el genoma humano contendría entre 130 y 150.000 genes. Y la verdad es que no, que contiene menos de 40.000. Es decir, que lo que creíamos, la complejidad que creíamos que se producía a base de muchos elementos distintos, estructurales, no es así. Se produce con los mismos elementos casi que hay en la mosca drosófila o en el gusano elegans, y es cómo funcionalmente se conectan entre sí esos elementos, cómo se produce realmente la complejidad. Es decir, que la Catedral de León no tiene más ladrillos que una choza, o ladrillos más diferentes, sino que están mejor puestos. Y es el plano y la mano del arquitecto y del constructor lo que nos da esa complejidad. Lo que sí es cierto es que la inmensa mayoría del genoma se expresa en el sistema nervioso central. Esta es una comparación en el cariotipo de los grandes simios. Como ven, no he tenido demasiada modestia y me he incluido entre los grandes simios. Es seguro que hay simios bastante mejores que yo. En cualquier caso, es para hacerles ver cómo el cariotipo es muy parecido. Solamente hay una diferencia estructural, que es en el cromosoma 2, que está partido en los grandes simios, tiene 2 brazos, es doble, y que es único en la especie humana, pero es realmente muy parecido. Ayer o anteayer vi en la televisión una imagen enternecedora de un bebé gorila en una incubadora, y realmente pues quedaba bastante bien, muy tierno. Bueno, y estos son los resultados, que es un poco por ponerles de manifiesto cómo nuestro grupo, a través de estudios de genética molecular durante muchos años, ha podido establecer una serie de variaciones en genes que regulan determinados receptores para la dopamina, que es un neurotransmisor, en el gen que regula el transportador de serotonina y en el gen que regula la actividad de la hormona MAO, monoaminoxidasa. Y este es un poco el resumen en el que, como ven, estas variaciones alélicas, que son variaciones polimórficas, que están en la población general, pero están más presentes en los enfermos ludópatas, donde tienen más repercusión funcional, se han podido, como ven, establecer diferencias significativas. Son resultados que han llamado mucho la atención y que se han publicado en distintas revistas. Y también con el tratamiento farmacológico de la ludopatía, pues hemos publicado muchos estudios con distintos fármacos que lo que hacen es aplicar la hipótesis que hemos obtenido de los estudios previos mediante medicamentos que pueden o bien activar la serotonina o frenar la dopamina, etc. Bien, esto se lo voy a perdonar, que es también bastante espeso. Para decirles cómo tratamos a los enfermos, ¿qué es lo que hacemos? Pues primero les informamos sobre la naturaleza del trastorno. Esto es muy importante, que se reconozcan como enfermos, que sepan
qué medidas hay, les damos información por escrito. Las personas que forman parte del grupo hemos escrito distintos libros, algunos de divulgación también, y luego les damos consejos sobre el control de la conducta de juego. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no lleven dinero encima, que no dispongan de dinero de otros, que no tengan medios de crédito, tarjetas de crédito, también medidas legales si procede, ¿no? Se puede llegar a la incapacitación en un momento dado, pero esto es excepcional realmente. Lo que sí hacemos muchas veces es recurrir a la lista de autoprohibición que la Comisión Nacional de Juego tiene para la entrada en las salas de juego, que es válida para bingos y para casinos. Y muchas veces sí que recurrimos a este procedimiento, si bien el enfermo voluntariamente lo puede también interrumpir. Como anécdota, una artista famosa que le gustaba jugar y que ya murió, llegó a efectuar su inclusión en la lista y su retirada durante más de 100 veces. Se puso y se borró. Tratamiento de los trastornos asociados, por supuesto, atención a la conflictiva múltiple, tenemos una parte de trabajo social en el grupo, y luego ya lo que son técnicas psicológicas de control de estímulos, de control de ansiedad, de reestructuración cognitiva, promover cambios en estilo de vida, a veces terapia de pareja o terapia familiar, y también prevención de recaídas. En conclusión, la comorbilidad es frecuente, pero hay que distinguir patología actual y patología secundaria, un poco las diferencias que yo les decía, que tienen que ver con que el ludópata puede ser un ludópata como tal, pero a la vez puede estar enfermo de otras cosas que requieren su tratamiento. Es una enfermedad que hay que estudiar más. Dentro de la comunidad científica ha habido cierto escepticismo a la hora de considerar que la ludopatía era una entidad válida para los estudios, digamos, científicamente rigurosos y metodológicamente válidos. Luego es un trastorno sin duda complejo, que pues, para muchas de estas cuestiones pues puede suceder como sucede en la patología infecciosa, que para que se dé un problema infeccioso tiene que haber predisposición y vulnerabilidad en la persona que enferma, pero también la presencia del agente contagioso. Entonces, en este caso, la proliferación de modalidades de juego ha aumentado la frecuencia, y eso está también estudiado en Estados Unidos, donde en los distintos estados hay distintas regulaciones. De tal manera que eso nos exige también estar vigilantes. El enfoque del tratamiento debe ser multimodal. Este es un libro que hemos escrito en mi grupo, la doctora Ibáñez y yo. Este es el acto de presentación, es uno de los libros. Y este es el programa de un congreso celebrado recientemente en París, en el año 2006, en el cual nuestro grupo tuvo un simposium, y se lo traigo aquí porque era un congreso de neuropsicofarmacología. Es decir, que cada vez más esas resistencias de la comunidad científica internacional se van superando y podemos pues seguir investigando en aquello que más nos interesa. Y por último, y esta ya es la penúltima diapositiva, creemos que la ludopatía es un problema relevante de salud pública, en el cual hay posibilidades de prevención. Yo creo que esto es muy importante porque no se hace prácticamente prevención y se podrían hacer campañas dirigidas a aquellos grupos más vulnerables, a aquellas formas de juego más peligrosas, y al menos pues poder ejercitar algo que para nosotros es más importante que curar, que es mantener y promover la salud. Luego es un modelo de interés para el estudio de adicciones y otros trastornos del comportamiento, y es, como se decía en la presentación muy acertadamente, una tragedia, una fuente de sufrimiento y de destrucción moral para enfermos y para familiares. Y esta sí que de verdad pues es la última. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Saiz. Ha sido, paradójicamente, ha sido un placer escucharle sobre una tragedia, porque realmente es una tragedia, pero a quienes hemos estado vinculados a estas cuestiones, cuando usted citaba al artista, yo recordaba cómo entraba y salía del listado como Pedro por su casa, pues explicaciones técnicas o vías de investigación o de comprensión sobre este fenómeno, pues naturalmente nos resultan muy atractivas porque no estamos en el mundo médico, pero sí que estamos en la sociedad y nos preocupan, ¿no?
y nos preocupa mucho. Muchas gracias. Bueno, y ahora queda abierto el turno de preguntas, de reflexiones sobre esta cuestión, que además yo creo que la ha abordado para profanos y por lo tanto podemos todos más o menos decir algo, ¿no? Hola, buenos días. He tenido el gusto de hablar con el doctor Jerónimo Saiz por teléfono, alguna vez soy de la Comisión Nacional de Juego, y hemos tenido alguna pequeña conversación. Mi pregunta es si tiene cobertura el tratamiento dentro de la Seguridad Social, porque tengo una cantidad de preguntas, consultas que nos hacen. Sé que creo que sí que cubre, pero nada más creo que es el Hospital Ramón y Cajal, que es el único en España, ¿no?, que tiene este tratamiento. No, realmente no. Vamos a ver, el trastorno es un trastorno más para todo el sistema público de salud, es decir, que cualquier centro de salud mental del sistema público está capacitado para tratar un ludópata. Los centros de salud mental es un poco dentro de la organización de la psiquiatría en las redes públicas, pues lugares en los que se concentran psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, dentro de una estructura de tratamiento que puede aportar. Luego, dispositivos específicos, monográficos para la ludopatía son más escasos. El primero, como decía, fue el nuestro, después se creó el del Hospital de Belviche, pero han aparecido en distintos lugares. En Valladolid hay un grupo, en Granada también, y en Córdoba. Yo creo que cada vez más pues surgen dispositivos monográficos de tratamiento, que no es que tengamos cosas distintas de las que tienen los demás, sino a lo mejor más gusto por el tema y una organización ya rodada de muchos años en la que pues se puede ayudar. El problema de si es gratuito o no es gratuito viene por otro lado, y viene de la necesidad de tratamiento psicológico. Un tratamiento psicológico individual es muy difícil ofrecerlo dentro del sistema público, porque consume mucho tiempo de terapeuta por tiempo de enfermo. Y realmente pues no es que no está excluido explícitamente en la cartera de servicios de nuestra sanidad. Dice algo así como que no a la psicoterapia psicoanalítica y a la hipnosis, pero en la práctica no hay medios para poder darlo. Entonces sí que hay muchos centros, institutos que son fundamentalmente de psicología y que cobran por ese tratamiento. Y eso, pues hombre, es un problema, yo creo. Nosotros ofrecemos lo que podemos, que es psicoterapia de grupo, pero también, por ejemplo, en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense, el profesor Labrador tiene un grupo que trabaja con ludópatas y que también es gratuito. Y yo me imagino que en otros sitios también lo habrá. Desde luego, nuestro programa es gratuito y de acceso universal. Y no hay pega ninguna para asistir. Sí. Bueno, abusando de su amabilidad, le formulo una segunda consulta. ¿Tiene la consideración de enfermedad común dentro del cuadro de la Organización Mundial de la Salud y dentro del régimen nuestro de sanitario? ¿Qué significa enfermedad común? Enfermedad común contraída, puede ser contraída como consecuencia normalmente de un trabajo. Yo entiendo que no, porque es una enfermedad que está voluntariamente adquirida, no como consecuencia del desarrollo de una actividad profesional. Ya. Bueno, es que ahí se produce una confusión, por eso yo le he puesto la diapositiva en la que justificaba que nosotros no le llamamos enfermedades a esto, sino trastornos. Y no es por capricho, sino precisamente por la ambigüedad que tienen este tipo de conceptos. O sea, esta enfermedad, este diagnóstico, nunca serviría para tener una incapacidad laboral, por ejemplo, de ninguna manera. Lo cual no quiere decir que no lo consideremos un hecho patológico y una persona que está pues afectada por un suceso que es anormal y que en cierta medida limita su responsabilidad. Un tema crucial en esto, que no entraba en ello, es el de la responsabilidad. ¿Hasta qué punto una de estas personas que ha cometido un delito o que pues tiene que responder ante determinadas actuaciones, la enfermedad le libera de responsabilidad? Y esto pues es un tema discutido. Yo he tenido que ir, por desgracia, pues a muchos juicios como perito, y siempre advierto a los abogados
que mi criterio en eso es que la voluntad y la responsabilidad no quedan anuladas por la enfermedad. Podrán sufrir un menoscabo, podrán tener algún... Pero claro, yo en eso, se supone que soy un experto, además que soy un experto internacional. He tenido una oferta de un bufete suizo que lleva muchos juicios, de una compañía tabaquera, simplemente para que yo fuera a una corte en Estados Unidos y me preguntaran si cualquiera que quiere dejar de fumar puede dejar de fumar. Yo tenía que decir sí, nada más era eso. Y no he ido. No he ido porque me ha parecido que no es verdad. Y con esto pasa algo parecido, que hay que ver caso por caso, qué limitación de la responsabilidad hay, qué parte de motivación ha puesto el sujeto y qué decisiones ha tomado, ¿no? Pero hay que creer en la libertad individual, si no, estamos perdidos. Algunos jueces lo consideran como atenuante Sí, de la sí, sí. responsabilidad penal. Sí, es frecuente. Sí, hay en eso legislación, yo creo que hay bastantes sentencias que lo han considerado, sí. Muchas gracias. Espera,